nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada. En la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 8 horas 33 minutos, volvemos con el último bloque de Pueblada y vamos a hablar, ahora vamos a hacer la última entrevista del día para ir cerrando el programa de hoy. Vamos a hablar, como anunciábamos hace un rato, con Berenice Yáñez. Ella es legisladora porteña de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar porque se aprobó en la mañana, en la madrugada de ayer, la noche de anteayer, la creación del programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad habitacional, transformando en ley lo que era el decreto 690 del año 2006. Y bueno, y vamos a hablar con ella sobre esto, con quien cuando hablamos por última vez, recordábamos recién que la última vez que hablamos habíamos hablado también por el censo que se había realizado a personas en situación de calle, y ahí creo que ya estamos en comunicación. Bere, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Chino, ¿cómo estás? Bien, vos ahí estábamos contando un poco lo que se aprobó esta semana en la sesión de antes de ayer. Sí. Contanos un poco si querés. Bueno, fue la sesión de presupuesto, la verdad que se votaron, fue una sesión muy larga justamente porque, bueno, como el oficialismo no viene con la dinámica, viste, tener sesión periódicamente, en esta sesión incluyó presupuesto, tarifaria, todos los despachos pendientes de todas las comisiones, la cuestión del sistema de régimen penal, y bueno, entre todas las cuestiones que se venían trabajando en la legislatura, una, como vos decías, Chino, por la cual estamos muy contentos, es la oportunidad de haber transformado el 690, que era el subsidio habitacional, que es un decreto actualmente, en una ley, pudiendo, bueno, marcar ahí algunas diferencias y con lo que pasa actualmente con ese subsidio. Bueno, vos mencionabas lo de que la última vez que habíamos hablado fue por cuando realizamos el censo popular de calle, que nos había dado el dato de que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires hay 12.000 personas en calle, y ese trabajo que se había hecho con muchísimas organizaciones, voluntarios y demás, también había podido elaborar a partir de las conclusiones una serie de propuestas y de reivindicaciones que marcaban un poco la hoja de trabajo, ¿no? La hoja de ruta. Y entre esas cuestiones a solucionar o a mejorar, una era convertir el 690 en ley. ¿Para qué? El 690 es un subsidio habitacional que es con la única herramienta que cuenta Ciudad del 2006 para acercar a las personas que están en calle o que están siendo desalojadas o que por X razón quedan en situación de calle, ¿verdad? Y el subsidio 690 lo que tenía es que al ser un decreto no estaba claro más allá de los centros de inclusión, ¿no? Esto como política de erogación de subsidio para pensarlo para aquella familia que sale de un centro de inclusión o que tiene la posibilidad de alquilar pero no llega, o que se le está volviendo muy dificultoso la posibilidad de sostener su techo. Y el problema del 690 era que, bueno, no estaba atado a ningún índice, por lo tanto que su monto y su actualización eran completamente arbitrarias. Las actualizaciones en el año llegaban a ser solamente una por año,
y eso hacía que también quedara siempre muy retrasado de lo que efectivamente sale un alquiler en un hotel o en un hotel familiar o en una pensión. Y además lo que nosotros estábamos planteando con este proyecto de ley era poder acompañar el otorgamiento del subsidio, pero poder acompañar a los beneficiarios con un equipo interdisciplinario que pudiera plantear un abordaje territorial, a fin de que no solamente sea el acompañamiento económico, sino que haya un equipo que permita y facilite otras cuestiones para que justamente las familias que lo cobren puedan contar con esta herramienta, pero ir logrando mayor autonomía, ¿no? Y principalmente lo que sucedía además es que no teníamos en Ciudad de Buenos Aires un índice construido que pueda medir las variaciones en cuanto a los montos de las habitaciones de hoteles y pensiones. Y bueno, con la ley pudimos saldar esas cuestiones que desde hace muchísimos años, ya te digo, desde el 2006, se vienen planteando para mejorar esta política pública y que bueno, en la última sesión que tuvimos, en una ida y vuelta bastante trabajosa con Hacienda del Ejecutivo, pero también laburado con el Ministerio de Desarrollo de Ciudad, donde también intervino la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa, pudimos construir un texto, ¿no?, acordado de todas esas partes. Y bueno, nada, Chino, la verdad que estamos contentos porque hoy el 690 es ley y nos permite construir una política pública que no solamente se trate de guita, sino sabiendo que el acompañamiento a las familias y a las personas que tienen que están pasando por una situación de vulnerabilidad habitacional, entre otras, no solamente vamos a sacarlas de esa situación con plata, sino que con un equipo interdisciplinario, y sino que también el subsidio lo tenemos que pensar también desde una dignidad, ¿no?, de las personas y de las familias. Y la verdad es que hoy estaba muy distorsionado también, porque la mitad de sus beneficiarios, para sostenerlo o para acceder a él, habían tenido que recurrir a un amparo judicial. Entonces eso también nos ponía en una situación donde la mitad de la gente cobra un monto porque accedió por vía administrativa y casi la mitad con otro monto porque había accedido por vía judicial. Bueno, eso nos marcaba ya de hecho que el acceso a esa política pública era bastante dificultoso, sumamente burocrático. Y bueno, eso también plantea que sea una herramienta más real para las familias y para su acompañamiento y para poder salir de esa situación de demanda habitacional que la ciudad, bueno, hoy tienen por demás, ¿no? Así que contentos porque en esta línea de que nos planteamos de, bueno, generar política pública que pueda transformar y mejorar la vida y las realidades de quienes son sus beneficiarios, y no que los ponga en un circuito, viste, perpetuo, donde esa realidad no se puede transformar y se va exacerbando con el tiempo. Así que muy contentos, Chino. Buen día. Ahí estaba leyendo un poco lo que habías dicho en la sesión del otro día y la importancia que remarcás de que la actualización de la política no es un retoque técnico, es asumir que el Estado no puede limitarse a gestionar la desigualdad, sino intervenir para revertirla. Y ahí preguntarte qué significa eso en términos concretos y también cuál es la idea pensando de cara al futuro, ¿no? Bueno, es que justamente yo creo que a partir de desde ese lugar donde nos paramos es el 690 en ley con mayores herramientas, pero el ir pensando, ¿no?, distintas políticas públicas que se puedan combinar en los distintos momentos de abordaje a las familias y a las personas que están atravesando esta situación. Hay que pensar que la cuestión de la imposibilidad del acceso a la vivienda digna se cruza con otras
en situaciones como puede ser el acceso al trabajo, como también siempre está cruzado con el acceso a la educación, el acceso a la salud. Por eso también pensamos en políticas que se puedan combinar en distintos momentos y no pensarlas solamente de, bueno, está esta plata acá y que no se combina con otra cuestión, que no tiene abordaje, que no tiene acompañamiento, sino que lo planteamos como una integralidad. Yo creo que esto va a haber que combinarlo con, lo pensábamos como, bueno, esta es una herramienta que bien puede utilizarse hoy para el egreso de los centros de inclusión y no pensar al centro de inclusión como un lugar donde la gente en calle va a parar y va a estar fluctuando entre calle y centro de inclusión, calle y centro de inclusión, porque es imposible modificar esa realidad. Bueno, acá hay una herramienta para el egreso de un centro de inclusión y también para abordar, por ejemplo, situaciones concretas de familias que son desalojadas o tienen una imposibilidad de repente por la disparada de los precios en no poder acceder a un mercado regular, con un alquiler del mercado regular. Y bueno, ese subsidio es también para acompañar a esas personas. O sea, hay una población clara que es destinataria, ¿no? Cuando pensamos esta política, y que además tiene que combinarse con ciudadanía porteña, tiene que combinarse efectivamente garantizando el acceso a la salud y el acceso a la educación, y por eso son distintas propuestas las que, bueno, venimos discutiendo y desarrollando desde la legislatura y en charla y, bueno, en discusión permanente con el Ejecutivo, ¿viste? El presupuesto que votamos en términos de vivienda es malo. Este año sigue en pica la plata que se le destina al INDECEP, por ejemplo. Que eso significa no tener o la ausencia de políticas de vivienda, ¿no? Ya sea para sectores populares como para sectores medios. Y bueno, eso también empeora la situación de estas familias, y de hecho va a aumentar el número de familias si vos no tenés una política que pueda paliar o que pueda ir modificando esta situación de emergencia habitacional que tenés en la ciudad. Así que bueno, lo pensamos con una integralidad, sabiendo que, no sé, tenemos que dar una discusión con ciudadanía porteña, tenemos que seguir dando una discusión con grupos comunitarios, que se trata de las reivindicaciones de aquellos grupos que también se formaron a partir de una ley. Hoy son más de 500 comedores que les dan, que permiten que llegue un plato de comida a muchísimas familias, y que además brindan otras cuestiones y trabajan no solamente con un plato de comida, sino con muchísimas situaciones que se plantean, ¿no?, desde los requerimientos sociales de esa población. Así que bueno, nada, siempre es un granito de arena, como lo vemos, contentos porque es muy difícil en esta legislatura también el poder construir los apoyos necesarios, no nosotros que somos oposición, para sacar estas leyes, pero bueno, la verdad que estamos demostrando que también se puede, y remarcando, por ejemplo, que nuestro bloque tuvo una fuerte discusión con respecto al presupuesto y con respecto a la tarifaria, y estas cuestiones que se pudieron sacar, entre otras, ¿no?, porque también se trabajó sobre las escuelas de la ciudad que son específicamente para familias con chicos con discapacidad. Se planteó un apoyo económico, se planteó también la cuestión de los hogares para una cuestión de reacondicionamiento de los hogares de niños y niñas y adolescentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Se planteó también la condonación de deuda para las familias de la Villa Rodrigo Bueno con respecto a la BL, que estaba mal formado porque estaban pagando una BL de la misma manera y construida de la misma manera que la gente que vive en Puerto Madero, ¿no? Entonces se pudieron lograr varias cosas, ¿no?, sin acompañar el presupuesto y la tarifaria, porque la verdad que se trabajó muchísimo en una discusión con el Ejecutivo de que, bueno, hay prioridades distintas con respecto
a la mirada que tiene el Ejecutivo, nosotros estamos planteando un presupuesto que pueda, contener políticas habitacionales. Y bueno, el Ejecutivo en este caso vimos que había como unas preferencias para determinadas obras de infraestructura que tienen más que ver con el modelo de ciudad, como por ejemplo el autódromo. O sea, la construcción del autódromo tiene muchísimo más financiamiento que todo el IDC, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esas discusiones que se dieron nos permitieron poder modificar determinadas cuestiones del presupuesto, en algunos casos, en otros no, pero no acompañarlo por entender eso, la diferencia de prioridades que hoy está destinando Ciudad de Buenos Aires a sus distintas carteras de gobierno, pero también teniendo la oportunidad de mejorar algunas políticas públicas o crear algunas cuestiones que hoy estaban siendo demandadas en la Ciudad de Buenos Aires y no había respuesta. Clarísimo. Veré, bueno, para cerrar, que ya tenemos que terminar el programa, pero bueno, sí destacar también, como mencionabas, pero que es una ley construida, que también es producto de una lucha, una serie de discusiones, que está construida de abajo hacia arriba, podría decirse también, desde este laburo, bueno, que remontábamos al censo popular y también muchos años antes. Si querés hacer alguna reflexión sobre eso, sobre algo que te haya quedado decir, y ya... que fue, nada, que la verdad que el trabajo que nos dimos, la verdad que estamos muy contentos con los resultados que vamos teniendo, y este pasito que se dio y que se pudo concretar, habiendo sido una reivindicación de tantos años de las organizaciones que trabajan con esta temática, también impulso. Bueno, la verdad que con la organización, con propuestas claras, ordenando los debates, las acciones político-territoriales y también la acción institucional, se pueden ir peleando cosas concretas que, bueno, nada, también muestren qué idea tenemos nosotros, ¿no? De cómo tiene que funcionar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de cuáles son sus prioridades. A mí me parece que esa es una buena manera de trabajo en que queremos profundizar, ¿no? Como el pensar la construcción de las leyes a partir de las demandas reales, de las luchas existentes, poder en esos procesos aportar cuestiones también de discusión técnica que mejoren la política pública, sabiendo que lo institucional sucede en un recinto, pero que tiene que ser el reflejo de las discusiones que hay afuera, ¿no? Y representarlos también guiado por las demandas y los procesos de organización, ¿no? de la ciudadanía. Me parece que ese es un buen camino para pensar a veces el desempeño institucional y la relación entre lo institucional de una legislatura con la ciudadanía que representa. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Bere, y felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre están, la verdad, dándonos una mano para contar estas cosas, difundirlas. Y gracias, compañeros, por permitirnos contar cómo va evolucionando estos pequeños procesos de organización, de trabajo y de militancia. Por supuesto, a disposición. Y bueno, y se nos fue otro programa de Pueblada. Los invitamos a todas las actividades que va a haber durante esta semana, en el marco de la Semana EVE de Bonafini. Y nos vamos con Triunvirato Ambiental, no sin antes agradecer. Como siempre, agradecemos a la producción de este programa, hecha por Kevin Leo Bruno y Joaco Benítez, a la operación de cámaras con Alan Martínez y la operación técnica con Gustavo Hoffman. Los dejamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana. Nos vemos el sábado que viene para seguir haciendo Pueblada. Y un gran beso y un gran abrazo a todo el chat que nos acompaña sábado a sábado y nos motiva a seguir siempre. Nos vemos el lunes en la Semana EVE Bonafini. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada
porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.